Hola, les doy la bienvenida a este diálogo a propósito de la película mexicana Una película de policías, parte de la competencia de documental del 25 Festival de Cine de Lima PUC. Primero, agradecer a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura de Perú y la Fundación BBVA, a nuestros patrocinadores 3M y France 24, a nuestro auspiciador El Comercio y a nuestros colaboradores especiales, la Embajada de España en el Perú, la Embajada de Francia y la Embajada de Argentina. También a Ejeda por el licenciamiento al festival. Para esta conversación nos acompañan Alonso Ruiz Palacios, guionista y director mexicano. Sus dos largometrajes anteriores, Güeros y Museo, fueron galardonados mundialmente y en esta edición del festival nos presenta su tercer largometraje, Una película de policías. Alonso conversará con Noam López Villanes, profesor en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su trabajo como investigador, docente y funcionario público se ha enfocado en criminalística y seguridad, en economías ilegales, organizaciones criminales, etcétera. Así que ellos, bueno, conversarán sobre la película de Alonso desde un enfoque multidisciplinario. Así que, bueno, muchas gracias a ambos y sin más, los dejo conversando. Gracias. Gracias, Elizabeth. Gracias, Elizabeth. Pues un gusto compartir, Alonso, estos minutos a propósito de tu película de policías. Tengo una pregunta, digamos, con la cual podríamos iniciar un diálogo. ¿Qué fue aquello que te animó, te motivó a hacer una película de una institución tutelar de los estados, ¿no? Y que todos los estados tienen policías. Entonces, siempre hay algo que nos motiva a iniciar una investigación. En tu caso, ¿qué fue aquello que te llamó, te conmovió, digamos, y ahí dijiste, bueno, quiero hacer una película de policías? Sí, pues mira, no, empezó este proyecto con como un deseo que yo tenía de hacer algo que tuviera un impacto social, así de general, digamos. Yo tenía ganas de venía de hacer una película, esta película de museo, y tenía ganas de hacer algo que pudiera impactar directamente. Quizás suena un poco ingenuo, pero bueno, ese era como mi inquietud en ese momento. Y en algo que se tradujera en un análisis de el estado de las cosas en México. Había muchas cosas ocurriendo cuando empezamos. Era como el clímax el sexenio de Peña Nieto. Estaba todo este asunto de Ayotzinapa y demás, muchos temas muy calientes. Y me reuní con estas productoras, Daniela Alatorre y Elena Fortes, que son dos productoras de documental que tenían ganas de hacer una película con un director de ficción, y yo tenía ganas. Yo nunca había hecho un documental, y tenía ganas de hacer un documental. Entonces fue como nos juntamos y empezamos a pensar en posibles temas. Originalmente íbamos a hacer una película sobre la crisis de impunidad en los sistemas de seguridad de México. Y primero nos enfocamos como a estudiar los ministerios públicos. Todo empezó con una investigación así gigante que ellas tenían del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, que hacen mucho análisis estadístico de corrupción y cosas así, ¿no? Ellos tenían una investigación del estado de Morelos, como de la corrupción en los ministerios públicos. Entonces, digamos que nos la prestaron y empezamos a clavarnos en eso. Es una cosa así impresionante y muy difícil de abordar y de comprender. Originalmente se iba a tratar sobre los ministerios públicos, y llegó un punto en donde dijimos, esto está interesantísimo, pero no es una película, ¿no? Es un tema académico. No, yo como cineasta me rebasa, no sé cómo hacer de esto una película. Y siempre regresábamos hacia el tema de los policías dentro de las cadenas de corrupción, ¿no?
de los ministerios públicos, como el policía, que es como, ¿no? Como esta primera ventanilla entre el ciudadano y la ley, Claro. fue lo que más nos llamó la atención. De todos los casos que leíamos, como que siempre acabábamos hablando de los policías, del individuo, ¿no? Y entonces empezamos a acercarnos a diferentes asesores que nos acompañaron ya después en el transcurso de toda la película, digamos, hasta el cierre. El principal de ellos es un académico mexicano que se llama Ernesto López Portillo, que nos dijo, hubo un día en donde yo dije, bueno, quiero enfocarme más en la policía. ¿Por dónde empezamos? Y Ernesto nos dijo, bueno, pues los voy a llevar a hacer un viaje al interior de la policía, pero primero tienen que conocerlos, tienen que platicar con ellos, tienen que ver a qué se enfrentan y desprenderse de una serie de prejuicios que tenemos y conocer al individuo para después entender qué pasa a nivel institucional. Y entonces ahí fue donde llegamos a estos dos policías que están en la película, Teresa y Montoya, y nos entrevistando a diferentes policías como para ver por dónde entrarle a la película, de qué se iba a tratar. Primero se iba a tratar como de más policías, de más gente, y cuando entrevistamos a distintos policías que ocupaban diferentes roles dentro de la corporación, hasta que llegamos a Teresa y a Montoya y nos enamoramos de ellos, pues de ellos como protagonistas de una historia, ¿no? Ellos tenían una historia, bueno, pues que es la historia que contamos en la película, ¿no? De cómo llegaron a la institución por familia, ¿no? Por tradición familiar y como este recorrido que tuvieron ellos de enamoramiento a desencantamiento de la policía. Entonces, cuando los conocimos a ellos, fue como, sabíamos que ahí estaba la película. Entonces, Claro. Entonces, digamos, esta historia es interesante porque si bien se cuenta la relación de ambos, se van presentando diversos temas que son peculiares de las policías, y yo no diría solo de Ciudad de México, sino que de cualquier otro país en América Latina, ¿no? Entonces, por ejemplo, Teresa cuenta el proceso de selección de policías, en cómo ellos son parte de la institución, cómo primero postulan a ciertas academias, escuelas, institutos, y que luego de un corto tiempo pasan a ser parte de la institución policial, ¿no? Y en sus palabras ella comenta mucho de que no lo hacen necesariamente, no lo hacen necesariamente por el sueldo, no lo hacen necesariamente por una vocación, sino que lo hacen porque eventualmente no tienen otra, no les ha ido muy bien en el sistema educativo regular de primaria, secundaria. Entonces, esa vocación necesariamente no se manifiesta y entonces ingresan solamente porque van a tener un sueldo estable, un sueldo que probablemente los acompañe todo su recorrido por la institución policial, si es que ascienden, y si es que terminan siendo policías, pues van a tener, digamos, un sueldo vitalicio que en parte no es ni muy exagerado, no es muy alto, ni es muy bajo, pero les alcanza para vivir, digamos, con lo mínimo, ¿no? Entonces, este es un tema que, por ejemplo, uno encuentra en otras policías también, es decir, muchos jóvenes, estudiantes o postulantes a cadetes de policía no tienen necesariamente esta vocación de servicio al ciudadano que los llama necesariamente para ser parte de la institución policial. He tenido la oportunidad de conversar con algunos directores de escuelas de policías, de suboficiales aquí en Perú, y cuando ellos hacen pues entrevistas, cuando ellos conversan con los cadetes, principalmente los llama la remuneración, no los llama ese servicio cívico, ese servicio civil necesariamente. Y eso hace también que cuando ya estén en el ejercicio policial, pues no tengan una buena imagen, una eficacia, una eficiencia en la prestación de sus servicios, ¿no? Todo nace
producto de que la dinámica en la cual está el sistema de selección hoy en día busca, por ejemplo, un fenotipo que sea alto, ágil, y no valoran mucho la parte blanda o la parte cognitiva, la empatía, el trabajo en equipo, las habilidades blandas. Entonces, terminan pasando un proceso de selección muy cuadriculado, que llegan y pues quieren acabar cuanto antes para salir y trabajar y tener su sueldo y que les va a acompañar de por vida, ¿no? Y no sufrir Sí. el carrusel de cualquier investigador o de cualquier otro profesional, que a veces hay trabajo, a veces no hay trabajo. En pandemia lo vivimos. En cambio, los policías sí han tenido trabajo, sí o sí, es más, han tenido más trabajo, ¿no? Entonces, es algo que a mí me llamó mucho la atención y que ambos lo cuentan de su manera, pero más Teresa. Y creo que pues la realidad mexicana no dista mucho de la realidad peruana en ese sentido, ¿no? Eso, Ah, eso, así eso te que iba, eso te iba a preguntar, pues, cómo, qué cosas de la película, o sea, una de las cosas que cuando lo estábamos terminando, sobre todo, y como con esta idea de poder presentar la película en otros países, eh, teníamos la inquietud de, y de alguna manera la casi certeza de que en Latinoamérica iba a resonar más la película, porque evidentemente son realidades similares, ¿no? Yo, o sea, a mí me gustaría saber qué tanto podría ocurrir en Perú lo que pasa en la película. Ahora, o sea, por ejemplo, la estrenamos la película en Berlín, en la Berlinale, en donde el contexto les llamó mucho la atención, pero por otras cuestiones, ¿no? Yo siento, platicando un poco con el público cuando la presentamos allá, que había cosas de la película que no, o sea, les son curiosas, interesantes, pero a distancia, como suele pasar con las temáticas latinoamericanas en Europa, ¿no? Las ven como, oh, qué curioso, pero obviamente no cala a un nivel tan central. Yo me imagino que eso, nada más quería saber qué tanto te resonó a ti, qué tanto crees que podría estar pasando en Perú esta película. mira, la precariedad que manifiesta Montoya, por ejemplo, cuando tiene que tener el chaleco o si quiere un patrullero, creo que Teresa también comenta, ¿no? Si quieren tener municiones, si quieren tener el arma, por ejemplo, es una microcoima, digamos, sistemática que ocurre y que está normalizado. Y es algo que ocurre no solamente en las instituciones policiales. Antes, aquí en Perú, antes de los 90, teníamos 3 fuerzas policiales, luego se unifican y ahora tenemos solo una policía nacional. No existe una policía, digamos, de un estado, de un departamento, de una provincia en específico, como sí ocurre allá. Ajá. Tenemos una figura paralela, pero que no tiene las mismas competencias de la policía, que es el serenazgo, que es el sereno, que es más como el policía comunitario, ¿no? Digamos, aboca a atender incivilidades, no a investigar bandas o organizaciones criminales, ¿no? Entonces, esa precariedad no solamente está en instituciones, sino está en las academias o las escuelas, ¿no? Hay la figura de que el estudiante, el cadete, lleva su propio colchón, ¿no? Lleva todo para poder estar durante el tiempo que tiene que estudiar y cuando se va, se lleva todo. Está vacío el cuarto, o sea, no hay nada, es súper precario, ¿no? Eh, y entonces lo que me llamó la atención es que era un tiempo muy corto el que tenían educándose, ¿no? Meses, ¿no? 6 meses se comentan por ahí, y ¿Cuánto que ya dura, salía. cuánto dura la academia en Perú? En oficiales son 5 años y en Wow. suboficiales son 3 años. Para ser sereno, que sería lo que estarían haciendo en parte lo que cuentan ellos, aproximadamente las academias no tienen algo fijo. No hay como una academia estandarizada en Perú, ¿no? Yo diría que he visto cursos de 4 a 6 meses también, pero no sales con la competencia policía. Eso es claro. O sea, para policía Ya. tienes que postular y 3 años para ser suboficial y 5 años para ser oficial, ¿no? Entonces, la precariedad está ahí y creo que se mantienen en base a coimas, ¿no? Esa Ujú. lógica de que no me das gasolina, entonces yo tengo que coimear en la pista para tener y tanquear el patrullero. Entonces, Coi- coimear es mordida, lo que en México llamamos la mordida, mordida. supongo.
La mordida, claro. Entonces, esta microcorrupción, que es sistemática, es la que en buena parte aliviana la precariedad institucional formal que tenemos, ¿no? Como, por ejemplo, también no hay automotrices de los patrulleros repartido a nivel nacional, y pues los vehículos se malogran cada cierto tiempo, hay choques, no sé. Entonces también dicen, oye, ¿y cómo mantienes a tu patrullero pues vivo todo el tiempo? Si no tienes una bolsa, digamos, de dinero para cubrir estos gastos diarios. Entonces, no te lo dicen directamente, pero se ve que hay estas pequeñas mordidas que a la semana acumulan y eso les sirve para reparar, refaccionar y mantener preventivamente el vehículo, ¿no? Lo que el Estado ha pensado es decir, bueno, si estas microcoimas o mordidas van a existir y lo que quiero más bien es evitar que se reproduzcan, entonces contrato un sistema de alquiler de vehículos. Entonces, de esa manera, es una empresa la que provee el servicio de patrulleros, en Lima principalmente, que lo que hacen es mantener siempre en buen estado el vehículo. Entonces ya no hay manera de que la policía esté coimeando para decir o justificar que va a hacerlo porque quiere mantener su vehículo, quiere gasolina. Igual, el sistema de, digamos, dotación de combustible también se alquila o se le paga un privado para evitar que la policía por su cuenta esté haciéndolo, ¿no? Pero a la larga lo que terminas haciendo es que el Estado pierde, ¿no?, competencias y va privatizando y Claro. va colocando en services, tercerizando cosas que podría hacerlo, pero como no lo hace o es muy burocrático, hay mucha corrupción, prefiere pues dejarlo, ¿no? Lo mismo con el sistema de automotrices. No tiene la policía, lo que hace es contratar a privados. Entonces, esa precariedad que se manifiesta, yo creo que cala bastante, choca para aquellos que no han visto la realidad policial por dentro, y es bueno evidenciarla. Quizás por qué el policía está malhumorado, por qué el policía no tiene calidad de atención, por qué el policía no persigue al delincuente. Cuando tú conoces su detrás de cámaras y ves cómo viven, cómo han estudiado, lo que tienen que hacer para sobrevivir, como que tienes un poco más de empatía, ¿no? Creo que en una parte de la película, en varias partes de la película se muestra eso y terminas pues poniéndote en los zapatos de ambos, ¿no? De ambos personajes. Entonces yo creo que ese punto es súper importante, ¿no? Manejarla, porque muy pocos conocen la institución policial por dentro. He Sí. tenido la oportunidad de salir, de patrullar con ellos, de entrevistarlos en sus labores en las comisarías, de acompañarlos en sus labores de investigación criminal. Y sí, pues la precariedad que los tiene, digamos, es tal que tú dices es algo heroico ser policía, ¿no? Yo no sería policía, como dice Montoya. Sí, 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 sí lo dice el actor, el que actúa Montoya, ¿no? Dice, yo pienso que nadie en su sano juicio quiere ser policía en esta ciudad, ¿no? Y después dice, sí, ya después de que pasa por todo este proceso de inmersión en las academias, este, sale diciendo, yo no sé, yo no sería policía, ¿no? Este, pero sí, justo digo, un poco volviendo a tu primera pregunta, como de qué detonó esto y qué fuimos, eh, digamos, siempre los objetivos de una película creo que se van modificando en el transcurso de hacerla. Y esta ciertamente es una película que empezó de una forma, como ya te dije, sobre los ministerios públicos y terminó de otra, y no tratándose sobre dos policías y sobre la actuación también, ¿no? O sea, creo que se trata tanto como del arte de actuar, de la interpretación, como de la policía, porque al final creo que los policías, como lo dicen ahí también en la película Teresa y Montoya, interpretan un papel, ¿no? Interpretan, se tienen que hacer los fuertes. También una de las observaciones que hace Mónica en los videodiarios que a mí se me quedó mucho y que lo dijo ella, o sea, esos videodiarios son ellos grabándose en el proceso que estuvieron en las academias, cada día grababan sus diarios, eh, sus impresiones del día. Eh, Decía que para ella los policías eran la gente más vulnerable haciéndose pasar por la gente más fuerte, ¿no? Y que ahí es donde ella se conectaba con ellos como actriz. Entonces sí, a mí esa parte se me hizo como crucial, ¿no? La parte de la interpretación.
Sí, mira, creo que asumen el rol de policía cuando se ponen la vestimenta y salen al espacio público, digamos, ¿no? Y cualquier tipo de emergencia, urgencia, pues tienen que estar ahí siempre activos, porque luego cuando no responden bien o no hacen una buena intervención o no hacen un buen operativo, siempre saben de que va a salir la prensa, las organizaciones de base, la sociedad civil, el ciudadano per se a criticarlos rápidamente, ¿no? Es como cuando juega la selección aquí en Perú, ¿no? Cuando juega bien todos estamos ahí, pero cuando juega mal chancamos a los futbolistas, ¿no? Entonces es igual como con los policías, ¿no? Cuando atrapan al delincuente, sí, muy bien, pero cuando les va mal siempre estamos en contra. Entonces, creo que justamente esos roles que tienen que asumir los hacen generar una coraza muy fuerte, y en especial las mujeres, ¿no? Cuando Ujú. sueltan la cifra ahí de que el 90% de las mujeres policías son madres solteras, pues sí impacta bastante, ¿no? Dices, ok, lo hacen porque es una necesidad, o sea, porque no encuentran trabajo, digamos, porque tienen que mantener a sus hijos, sí o Ujú. sí tienen que enrolarse en algo seguro, estable. Y creo que enrolarse en el ejército o en la policía les garantiza esa cierta estabilidad. Pero también el rol de la mujer en la policía, ¿no? Es muy Sí. machista la policía, muy jerárquica, muy secretista, Sí, ahí también y Teresa habla de todo el acoso, ¿no? Que sufren, o también, sea, es un asunto sí, de las privacidad. sexualizan, las colocan en catálogos, quieren estar con la más guapa, ¿no? Puede generar ciertos problemas cuando es parte de una cuadrilla, si es que hay una chica que sea atractiva o no. Las ponen como de nivel inferior, o sea, no van a salir a poner el pecho, digamos, o cuando hay un enfrentamiento con delincuentes, por ejemplo, ¿no? Por eso esta manera de castigarla poniéndola a un lugar alejado, esta manera de castigarla no dándole los insumos para que pueda hacer su labor, demuestra claramente que es machista, demuestra claramente la manera en la cual la policía, el comando, concibe el castigo dentro, ¿no? Entonces es algo que también llama mucho la atención, ¿no? Como es muy jerárquica la policía, no hay manera de rebelarse contra el superior, ¿no? O sea, Sí. siempre acatamos lo que dice, ¿no? Entonces, pero ellos tienen una voz, o sea, ellos cuentan, ¿no? Y lo cuentan, por ejemplo, cuando hay esta mordida o cuando quieren parar a unos dos chicos que estaban yendo en contra y ocurre este intento de asesinato o asesinato, ella cuenta cómo es la situación, ¿no? Cómo se vive el día a día. Ujú. Pues yo creo que en estos relatos, en estos micro relatos que ellos van contando, es una manera de decirle al comando, oye, podría haber sido mejor si nos hubieses dado mejores elementos, más tecnología, si tuviésemos más inversión, si tuviésemos una comunicación con el 105 o la ambulancia. Por ejemplo, la ambulancia llega después de muchos minutos después. Si hubiese una interoperabilidad con ambos y con bomberos, digamos, y las cosas podrían resultar más rápidas, sería otra la situación. Pero como nos la pones difícil, esto es lo que podemos hacer, ¿no? Creo Sí. que también en un par de momentos se muestra eso, ¿no? Y eso también otra vez te hace sentir empatía con ambos. Yo creo Sí. que eso es también llamativo y muy similar a lo que ocurre en las policías de América Latina, ¿no? Entonces, Sí. sí, entonces yo cuando vi la película y luego vi cómo, de qué más o menos iba, dije, bueno, eso está para hacer una investigación. Y yo vuelvo a lo primero que tú estabas comentando, que querían hacer una investigación sobre los ministerios públicos. En realidad yo creo que es el reto, porque si bien podemos decir que son muy herméticas las instituciones policiales, al menos puedes ingresar hacia ellas. Ujú. Al menos puedes acceder a su realidad, que es precaria, ¿no? Pero investigar, por ejemplo, los ministerios públicos o los poderes judiciales, yo creo que es incluso más difícil llegar a Sí. esos ámbitos. Entonces, justo, de hecho, vino a la mente, oye, algo así necesitamos, por ejemplo, de las cortes acá en Perú, Ujú. ¿no? O de los juzgados aquí en Perú, ¿no? Pero es mucho más complicado, porque sí hay, siguen existiendo todas estas taras de informalidad que detectamos fácilmente en la policía. También hay corrupción, Totalmente. también hay jerarquía, ¿no? Estas mordidas
que ocurren en las ventanillas para que tu caso sea visto más rápido, ¿no? Sí, En fin, pero solamente que es como son de saco y corbata, sí. y parece más serio, No, de hecho, pero sí, de hecho, digamos, ahí están los problemas más grandes, ¿no? Entre más te subes, los criminales de cuello blanco, lo dice en algún momento también Teresa, ¿no? Cuando ya conocemos a la Teresa real, cuando les pregunto qué es otra parte que me parece importante, o sea, que la película no es al mismo tiempo ninguna apología sobre la policía, también hay un momento en donde yo les pregunto, ¿son nada más víctimas? Y entonces, digamos, como confrontándolos con su rol dentro de las cadenas de corrupción, ¿no? Y al final, eso, no podemos absolver a nadie del problema, ¿no? Y Teresa dice, ¿a quién beneficia la corrupción? Yo creo que nos beneficia a todos. Y habla de cómo sube la escalerita y hasta lugares donde ya no sabemos, ¿no? Lo vemos nosotros como ciudadanos en la primera ventanilla de la ley que es la policía, ¿no? Ellos son la ventanilla que tenemos, con la que tenemos contacto diario. Y de ahí para arriba, cómo, o sea, nos cuesta trabajo como ciudadanos ver cómo ellos son una parte de ese eslabón y cómo nosotros también somos parte de ese eslabón de corrupción, de esa cadena de corrupción, perdón. Eh, y solamente que digamos, los otros niveles de la cadena son mucho más opacos, mucho más difíciles de ver, pero claramente, pues, sí, hay, es correcto. Hay un símil muy interesante de un investigador, que es Figueroa, Adolfo Figueroa aquí en Perú, que decía, ¿no? Es bien sencillo investigar la pobreza porque tú vas a los barrios pobres y le haces entrevistas al pobre y ves cómo vive y le dices cómo hace para vivir, sobrevivir. Y en pandemia se ha visto esto de ir rápido a los cerros, aquí en Lima Metropolitana o en cualquier otra ciudad, y se ve la precariedad, ¿no? La pobreza. Pero es difícil investigar la riqueza, a ver si te van a abrir la puerta los grupos de poder económico más grandes, y es igual más o menos, ¿no? O sea, hay 144.000 policías aproximadamente aquí en Perú. Entonces es muy probable que te los encuentres cada vez que salgas al espacio público. O sea caminando o con tu vehículo, siempre te los vas a encontrar. Y son, como tú has dicho, ese servidor público de a pie, que es quien está con más contacto con el ciudadano, ¿no? Y no solamente en ciudades o mega ciudades como Ciudad de México o Lima, sino que está también en lugares rurales, frontera, está en lugares donde casi no hay otros servicios del Estado, pero está la policía, está una comisaría, está en los puestos de vigilancia fronterizos, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro que es mucho más probable que nos vamos a topar con un policía y va a ser mucho más probable que nos topemos con una mala experiencia si es que la policía está educada como fue educada hace 30, 40 años, donde se veía al ciudadano como de arriba hacia abajo, no había calidad de atención, no había buen trato, entonces ves al policía y te intimida, ¿no? Esa figura que estuvo muy fuerte aquí en la época de los 80s, cuando teníamos una buena presencia del terrorismo y la policía pues tenía que ver y sospechar de todos y miraba al otro como el enemigo, ¿no? Claro, eso poco a poco ha ido cambiando, superándose, pero esa lógica de mirar al ciudadano como inferior y que tú me haces caso porque yo soy policía, eh, creo que sigue siendo un factor que intimida al ciudadano. Ya con el pasar de los años, diría que en la última década, los estudiantes de policía ahora poco a poco van captando estas formas de tener una mejor atención al ciudadano, verlo de manera más horizontal, de ayudarlo, ¿no? Eso. Pero seguimos teniendo un fuerte contingente policial, suboficiales principalmente, que miran al otro y lo miran como inferior, ¿no? Entonces, pero vuelvo a la estadística y digo, pues es más probable que te toque una experiencia así con un policía porque hay muchos más que fiscales y jueces. Pero, y estos no son visibles, pues andan con terno y es difícil de poderlos ubicar en el espacio público. En cambio, la policía sí está ahí, ¿no? Entonces es como el servidor público de a pie que siempre nos vamos a encontrar y por la probabilidad va a ser mucho más probable que nos topemos con su mala imagen y su mala eficacia. Entonces,
Por eso es que sale todo este mal discurso de la policía es corrupta, la policía es ineficiente, ¿no? Pero es principalmente porque son los que están más extendidos en todo el territorio nacional, Sí. atienden diversos tipos de necesidades. Los ves en los conflictos sociales, los ves en los desalojos de una banda que está haciendo tráfico de tierras, los ves de protección a la familia, los ves haciendo estos operativos de prevención de violencia familiar, los ves interceptando llamadas telefónicas, o sea, hacen muchas labores. O sea, entonces, yo cuando hablaba con algunos policías, coroneles, generales, me decían, siempre quienes pagan los platos rotos, sea cual sea el tema, es la policía. Dime qué tema, en qué tema no está la policía. En consultas a los pueblos indígenas, por ejemplo, para hacer una inversión, está la policía. Mm. ¿No? En el Comité Local de Seguridad Ciudadana chiquito que está en un barrio ahí, en una urbanización nueva, está la policía. Entonces siempre está ahí. Por eso siempre pagamos los platos rotos. También es una excusa eh, para ocultar o, digamos, colocar una especie de pantalla de todo lo malo que tienen, pero sí, pues, es el servidor público que está más presente, territorialmente hablando, y se mete a diversos temas, ¿no? Ujú. Este, ¿Cuál es, públicos y privados. por ejemplo, cuál es el nivel de confiabilidad que tiene la policía allá en Perú? O sea, Todos son ¿es bajo? bajos, Mm. bajísimos, menos del 20%. O sea, menos del 20% considera que hace bien su labor, ¿no? Ujú. Una manera de verlo, por ejemplo, es con los porcentajes de denuncia. De 100 peruanos, en el último año, 26 han sido víctimas de un hecho delictivo, aproximadamente en el espacio público, y principalmente delitos patrimoniales. De esos 26, solamente el 15% va a poner su denuncia. Y los motivos por los cuales no denuncia, uno es porque la policía me va a pedir coima, porque no va a pasar nada. O sea, voy a ir, voy a colocar mis datos, voy a dar mis testimonios, pero la policía no va a hacer nada porque le faltan manos o porque es ineficiente. O sea, no vale la pena. Costo-oportunidad, prefiero trabajar, ahorrar y comprarme lo que me han robado en ir a poner una denuncia, ¿no? Sí, eso, Estos están arriba, como los motivos súper altos por los cuales no voy a denunciar. Entonces, claramente hay un desprestigio de la institución policial. sí. Es exactamente lo mismo en México, ¿no? Y obviamente, pues tiene sus razones. O sea, tú hablas con cualquier persona que ha tenido un encuentro con la policía y entiendes perfectamente sus motivos y los motivos de su desconfianza y de su paranoia, ¿no? Lo dice ahí Raúl y creo que habla por todos los mexicanos. Dice, yo veo una patrulla y no siento, qué alivio que ahí está la policía, todo esto. Siento al contrario, estos güeyes me quieren chingar, ¿no? Lo dice así. Y por supuesto, o sea, por eso creo que era necesario hacer esta película, para ahondar, o sea, investigar qué hay detrás de eso, ¿no? No negarlo, por supuesto, ni decir, no, la policía es una institución ejemplar, confiable. No, digo, en primer lugar, la policía es muchas cosas. No sé, tú me dices que en Perú está más centralizado. En México son corporaciones independientes y cada una tiene su propia lógica, sus propios mecanismos, diferentes niveles de confiabilidad también. O sea, en todo este proceso de conocer a la policía mexicana, pues eso fue una de las cosas que me di cuenta. Primero, que no es una sola cosa. O sea, la policía, de hecho, dentro de las academias que pudimos entrar para hacer la película, ¿no? Que fue la de la Ciudad de México, la de Ciudad Neza y una en Culiacán, que toda esa parte de Culiacán, que fue donde más tiempo estuvieron los actores en esa academia, eso lo eliminamos de la película porque se volvía muy largo y se complejizaba. Justamente el tema fue ese, que al meter una academia de otro estado, traía una perspectiva con problemas muy distintos, muy específicos, un estado en donde el narco está completamente en todos lados, digamos. Claro. Era otra realidad y entonces dijimos, esto es muy complejo, pero lo que sí nos demostró, pues, es que
que la policía es un monstruo de mil cabezas, ¿no? No es una sola cosa y lo que aplica en un lado no necesariamente aplica para otro, pero digamos, el tema común es la falta de confianza de la ciudadanía y la urgencia de atender eso y de hacer al ciudadano copartícipe de eso, o sea, de dejar de hacer, eso fue lo que tratamos de hacer con la película, nada más, como acercarnos y hacernos ver que somos parte de la policía que tenemos, o sea, tenemos esa policía en gran parte por nuestro involucramiento o falta de en el tema, ¿no? De entrada, a partir de un desconocimiento o sea, la gente de a pie no sabe cuánto gana un policía, no sabe a qué se enfrenta y por lo tanto no puede entender este, todo esto que dices de las coimas, el porqué de las coimas, no lo vemos más allá de estos cabrones ladrones, pero no nos preguntamos por qué. Y creo que eso es lo que, como la gran pregunta que nos hicimos con la película, y al tratar de ponernos en los pies de los policías, fue, fue muy, muy fuerte como todo lo que encontramos, pues. ¿No? Y yo creo que no se presenta como una apología a la policía, digamos, descuida, digamos, por eso yo lo he visto junto a mi novia y, y lo que creo más bien es que al desmenuzar, al mostrar cómo es por dentro, eh, más bien digamos, da una figura muy real, cruda de lo que es por dentro y no es una excusa para decir, por eso está mal, por eso funciona mal, eh, sino que más bien son esos espacios donde podríamos hacer innovación desde el Estado. O sea, un gobierno que se preocupa por sus policías no dejaría que entre ellos estén coimeando, mordidas, ¿no? Siendo mordidas, para sobrevivir diariamente. O sea, Sí. entonces, sí, yo creo que por ese lado se presenta la realidad tal cual es e incluso genera cierta empatía con los policías y es la institución que tenemos porque es la sociedad que tenemos, ¿no? Como tú bien dices. Pero además, si bien la Policía Nacional en Perú, por ejemplo, es una sola, está unificada, eh, es fragmentada, ¿no? Entonces, tú bien comentabas, estás en Ciudad de México y te vas a Ciudad Nezahualcóyotl, ¿no? Y ves otra policía diferente, otra cadena diferente, ¿no? Bueno, Sí. ocurre lo mismo en Lima Metropolitana. O sea, tú vas media hora manejando al sur o al norte y ya es otra realidad, ¿no? Uh-huh. Y todos los policías quieren trabajar en Lima porque están más cómodos. O sea, la policía está más, digamos, tiene más tecnología, hay más cobertura, viven más cerca de su familia eventualmente. Cuando Uh-huh. los destacan a ciertos pueblos, otras provincias, sufren, digamos, ¿no? Ya con el tiempo se van acostumbrando y se acostumbran de que son bastante gregarios, digamos, porque su profesión los pide. Pero, pero en principio considero que da muestras también de aquello que faltaría mejorar. Es decir, si un funcionario de alto nivel ve la película, va a decir, oye, sí, pues, o sea, tenemos que hacer una inversión para mejorar esto, ¿no? En las academias, en Uh-huh. las escuelas en sí, en la profesionalización. Y si quieren tener estos enfoques de género intercultural, pues es el momento, ¿no? Se Sí, ve también en la película lo crudo que es ser mujer en la policía, ¿no? Lo sí, difícil que es. Sí, no, sí. Entonces, sí. Yo no sé cómo lo hacen, o sea, porque es realmente, digo, conocimos aparte de Teresa un montón de mujeres policías y sí, la verdad es que sí digo, que que, o tienes, como dices, una gran vocación, que sí los hay, ¿no? Los hay, pero son los menos, evidentemente, o tienes una gran necesidad, ¿no? Una necesidad que rebasa tu miedo ante el acoso, o sea, estás, digamos, ahora sí que entre la espada y la pared, ¿no? Este, ellos lo dicen, ni el ciudadano te respalda, ni la institución a veces te respalda. Entonces, sí, mis respetos para las mujeres policías, la verdad. y creo que este sistema en el cual están circunscritas nuestras policías va a llegar a un, no sé cuándo, no sé cómo,
pero el modelo se está agotando, ¿no? Sí. Es decir, con lo poco que se denuncia, las policías trabajan 24/7, las fiscalías también se quejan de la carga fiscal, ven muchos casos son de delito patrimonial y de violencia en el hogar, principalmente son los más frecuentes tipos penales que tanto policías como fiscales están, digamos, dedicados a esa labor, que simplemente empiezan a priorizar. Es decir, tengo estos 20 casos que resolver, pues me voy por los peces más gordos, ¿no? Ujú. Entonces, no, estos que son robos de vehículos, robos de autopartes, robos de celular, esos no, esos ya fue, pues, ¿no? O sea, ya perdió el ciudadano. Me voy con esos donde yo también como fiscal o como policía voy a ganar rédito. No se ve tanto en esta película, pero por ejemplo, la policía también es racional, digamos, no es un cuerpo sólido, como tú has dicho, es fragmentado, pero donde adentro hay intereses. Todos quieren ascender a la larga. Sí, Se sí. les vende este sueño, no sé si es el sueño americano, es el sueño policial, de que vas a llegar a ser comandante general de la policía. Y eso es Sí, falso, o sea, de los 140.000, uno al año es comandante general, o sea, es improbable que seas comandante general, ¿no? O sea, tiene sí. que pasar muchas cosas, entre ellas podría ser la afinidad, lo que le llaman la argolla, ¿no? La repartija, como se suele decir coloquialmente, pero a la larga ellos están en una carrera del ascenso. Y el Sí. tema es que se les vende la idea de que pueden seguir ascendiendo siempre y que van a llegar a ser tenientes generales, comandantes generales de la policía, y que para ello tienen que saber de todo un poco. Entonces los destacan a lugares y a quehaceres para que tengan todo ese conocimiento. Y eso es algo que, por ejemplo, va en desmedro de la especialización. Yo, por ejemplo, soy politólogo y me dedico a ciertos temas. De Ujú. acá a 5 años no es que voy a cambiar otro tema, de acá a otros 5 años, o sea, digamos, para poder tener conocimiento claro, no necesito un buen tiempo, digamos, para madurar las ideas, escribir, investigar, enseñar eventualmente. Pero la policía rota cada año. Pues tú ves Ujú. un policía dedicado a investigar corrupción y al siguiente año lo ves en un puesto de vigilancia fronterizo con Ecuador. El siguiente año lo ves en desaparecidos. El siguiente año lo ves de tránsito. Entonces, Ah, termina siendo un todista, y hay una visión de la policía que todavía existe de que para llegar a ser el comandante general o director de una dirección tienes que saber de todo un poco. Y eso va en desmedro de la especialización, de lo que pide la nueva ah, gestión pública, digamos, ¿no? Digamos, sí. tienes que especializarte, dedicarte, no. Entonces, eso, por ejemplo, también mina o va en desmedro de la carrera policial, de la especialización policial, ¿no? Como dicen, Y alumno de todo, aprendiz de todo, maestro de nada, ¿no? Un poco. así es, así Sí. es. Eso también afecta, ¿no? Y bueno, el tema de los ascensos, de cómo subir y de, digamos, de cómo llegar a tener un mejor sitial, también tiene estas lógicas de poder que claro, tocaría unos minutos más de la película trabajarlos, Ujú. pero al menos se presenta, ¿no? Con el comando no se pelea, el comando te castiga. Sí. El comando no tiene ningún enfoque de género, intercultural, de derechos humanos, no tiene nada, o sea, te castiga con eso vives, ¿no? Y la gran mayoría de policías, que son suboficiales, viven con esa idea en la cabeza, ¿no? Eso es algo que Ujú. también es subjetivo, pero marca el día a día de su trabajo. Entonces, por todo eso, la película me gustó mucho. Ujú. Y yo creo que los peruanos van a encontrar a su policía. Aquellos que no han tenido ningún vínculo con la institución van a encontrarlo por dentro. Y creo que les va a gustar también a los propios policías, créeme, porque ¿Sí? ellos quieren contar, sí, porque ellos quieren contar su realidad. Algo Ujú. que yo tengo la oportunidad desde hace unos 5 años de enseñar a coroneles de la Policía Nacional en la universidad, en Puco. Ellos llevan la maestría de gobierno, porque ya están en un nivel y tienen que aprender a gestionar sus recursos, saber de resultados, procesos, de programas presupuestales, de todas estas técnicas de la gestión pública, ¿no? Entonces yo enseño los cursos que tienen que ver con métodos de investigación, métodos cuantitativos, Ujú. estadística. Y, y ellos me dicen, a mí me gustaría escribir como ustedes, que tienen más tiempo para escribir. Nosotros estamos trabajando día a día en los operativos y no hay tiempo para escribir y contar nuestra experiencia como tal, ¿no? Mm. Entonces cuando tienen esta experiencia de en unos meses escribir su tesis, porque si no tienen tesis no se van a graduar de maestros o magíster,
eh, pues empiezan toda una rutina de redacción detrás, con los asesores detrás, para terminar en un tiempo estimado. Y cuando cumplen, porque no son todos los que cumplen dicen, wow, o sea, tenía esas ganas de escribirlo, pero nunca me había salido nada, ¿no? Además, porque su técnica de redacción no es tan buena, digamos, ellos redactan informes, ¿no? Claro. Siendo las 3 de la tarde, en avenida tal, ¿no? Todo lo redactan así, no redactan para contar historias, digamos, a lo novela, a lo Sí, cuento, o no redactan tesis, ¿no? Entonces, sí, y yo creo que sí, a los policías les va a gustar contar esa historia, y más a los suboficiales, que son la sí. gran mayoría, la base que mueve toda la policía, ¿no? Sí, no, me encantaría, o sea, una de las grandes pérdidas que a nosotros como equipo nos da esta pandemia es justo no poder ir directamente a los países donde se ha presentado y donde se va a presentar la película a dialogar con la gente y ver, intercambiar eh, eh, experiencias y intercambiar nociones sobre el tema, porque creo que eh, sí, eso es algo que se me antoja muchísimo, ver cómo resuena allá en Lima. Una de las cosas, te iba a decir ahorita que hablabas de la escritura, y es una de las cosas, por ejemplo, que hay en la policía de Nesa, que fue donde nos dejaron grabar. Es una policía bastante, o sea, con muchas intenciones, buenas intenciones, no todas logradas, ¿no? Pero sí es una institución que está con una voluntad de autocrítica y entonces todo el tiempo están generando nuevos programas. Por ejemplo, cuando entramos, hay un programa de fútbol en esa, de un torneo de fútbol entre policías y ciudadanos, y la idea es un poco eso, como romper la barrera, generar nuevos vínculos, y funcionó bastante bien. O sea, sí se integró la gente deja de tener esta desconfianza absoluta y miedo por el policía, ¿no? Tienen obviamente esta cosa que supongo que han adoptado allá en Perú, o por lo menos esto que me decías del el serenazgo, yo lo relaciono con la policía de proximidad, ¿no? Con esta cosa de, de acercar al policía al ciudadano y de organizarlo todo por cuadrantes. O sea, tú tienes un policía de cuadrante en donde se intercambian los teléfonos y tal. Pues dentro de estas actividades que hace la policía de Nesa, otra de las cosas que tenían era, por ejemplo, un concurso de escritura, ¿no? Entre policías. Y entonces nos regalaron el primer día que fuimos a conocerlos y tal, como un libro que habían publicado con relatos de los policías, y nos lo leímos y o sea, era fascinante. Como dices, en muchos casos una falta de conocimiento, un nivel bajo de educación en muchos casos, hay que decirlo, pero sí una intención y sobre todo unas historias impresionantes. O sea, eso es lo que también nos motivó a hacer la película. O sea, nada más escuchar las historias de Teresa y Montoya. O sea, ellos a sus 35 años han vivido 4 vidas, ¿sabes? O sea, cosas que nosotros nunca, incluso se les ve en la cara, o sea, se ven como ya mucho más grandes. Yo cuando los conocí, me impresionó saber sus edades, ¿no? Montoya cuando lo conocimos tenía como 31, 32, y parecía un tipo de 45, o sea, de como su experiencia, ¿no? Nada más las cosas que ven. Sí, es una vida muy, muy intensa, muy, Muy no, agitada, muy intensa, sí, sí. no es para todos, es para valientes. Para valientes. Y yo solo un último comentario y quizás una última pregunta también. Creo que estas buenas prácticas, por ejemplo, al inicio, cuando Teresa acude a esta mujer que está embarazada y está por dar a luz, y que es como un acto heroico, digamos, del momento, ¿no? Que si no reacciona de esa manera, pues todo sale mal y luego le echan la culpa, pero si sale bien, la felicitan, ¿no? O sea, eso es blanco y negro. Estas buenas experiencias también necesitan ser contadas, ¿no? Entonces yo hace unos 4 años fui parte hice las bases de un concurso en la policía
junto con mis colegas, y ya quedó el concurso, se realiza cada año, es el concurso Mi Comisaría Me Orgullo, que lo realiza el Ministerio del Interior. Y uno dice, oye, ¿qué orgullo me va a dar mi comisaría, ¿no? Sí. O sea, yo ni le presto atención. Pero cuando lanzamos el concurso a nivel nacional, y hicimos varios años, este sería su cuarto año, este, el segundo año hicimos la dinámica de que los ciudadanos tenían que evaluar la iniciativa. Oye, fíjate que encontramos más de 50 iniciativas muy, muy interesantes, muy buenas. O sea, dijimos, oye, ¿esto por qué no sale en los medios, no? ¿Por qué, Sí. por qué no está en primera plana? Por ejemplo, ¿no? La comisaría en Pucallpa, en la región, digamos, la parte amazónica de Perú, digamos, tiene poca presencia de servicios básicos, y, y hay mucha violencia en el hogar, y también hay muchos pueblos originarios, ¿no? Etnias. Entonces, la comisaría, lo que percibía el comisario era que durante los meses que él estaba en función, porque usualmente están un año, o sea, llegan en enero y se van en diciembre, llegaban al mes de mayo y no recibían ninguna denuncia de ninguna lengua diferente al castellano, al español, ¿no? Entonces, lo que hicieron fueron contratar una persona que supiese hablar digamos, no fluidamente, pero un poco al menos, de las diversas lenguas, Ujú. dialectos, y lo que hizo fue llevar a la policía. O sea, iban y visitaban a los pueblos, les decían, mira, esta es la comisaría en su idioma, esto hacemos, puedes poner tu denuncia, te vamos a apoyar. Hicieron eso una vez, nadie vino. Hicieron dos veces, nadie vino. A la tercera, cuando ya habían empezado a agarrar confianza, les hablaban en base a su día a día, a lo que ellos hacían. Mira, si tú has pescado algo o has cazado algo y alguien te lo roba, puedes poner tu denuncia. Ah, ok. Y empezó desde el mes de septiembre a llegar denuncias en Shipibo, en Ashénica, en Ashánica, ¿no? Entonces dijimos, oh, ok, eso por ejemplo está interesante. O sea, ¿por qué las comisarías no tienen a alguien bilingüe, o alguien que domine otras lenguas? Porque claramente Perú no solamente habla castellano, ¿no? Entonces, eso por ejemplo podría replicarse en toda la Amazonía. Totalmente. Y entonces, cosas así, ¿no? Que salen de propia iniciativa de la comisaría. Otra chiquita para contar, ¿no? Los padres de familia se quejaban de que los profesores acosaban a niños, niñas, a los estudiantes en ciertos colegios. Entonces, lo que hicieron los de la comisaría fueron colocar un buzón en la escuela para que los niños ingresen sus quejas, ¿no? Entonces, y los niños empezaron a quejarse, y los policías empezaron a investigar poco a poco y encontraron pues que había cierto acoso sexual en los colegios, ¿no? Que tenían miedo, que no lo contaban a los padres mucho. Les daban ideas bien parciales, pero no eran tan fluidos. En cambio, cuando les dabas esa posibilidad a los niños y el comisario o el policía se paraba en el salón de clases y les decía, niños, ustedes ven ese buzón, ahí pueden ser. Si es algo malo que les ha pasado, puedes escribir ahí. Y lo que hacían era colocar al policía escolar cuidando el buzón, para que nadie robe, digamos, las cartas, ¿no? Y esa dinámica, por ejemplo, generó que varios profesores fueran investigados, ¿no? Sí. Docentes. Entonces, Wow. pero cosas así, digamos, pueden salir por pura voluntad y creatividad de la propia policía, ¿no? Entonces yo creo Sí. que en ese ánimo las historias que cuentan ambos son bien, son casi heroicas, ¿no? Uno dice, wow, cuánto han vivido en pocos años. Y lo que quería preguntarte ahí es, ¿cómo fue la relación con los actores? ¿Qué les pareció al final? Este, ¿Les gustó, digamos, este enfoque que quisiste darle a la película? ¿Cómo fue la relación con ellos? ¿Te refieres a la relación entre los actores y y los policías reales, o entre yo y los actores, Creo o que entre ambas los actores? relaciones son interesantes, ¿no? Sí, Primero con los policías reales, por ejemplo. Porque, por sí, ejemplo, uno podría decir, oye, estás dando ideas o falsedades de nosotros, ¿no? ¿Por qué estás sí. contándolo? Sí, bueno, o sea, el proceso, a ver, te cuento un poquito para responder eso, cómo fue el proceso de realización, ¿no? Ya después de la película. O sea, la película, ya una vez que habíamos decidido tratar sobre ¿cómo se llama? La policía, y enfocarnos en estos dos individuos, fue
lo primero que hice fue entrevistarlos durante varios días, ¿no? Bueno, primero hacer una relación con ellos, que es lo que siempre tienes que hacer en un documental, o sea, entablar una relación de confianza mutua, este, estar de acuerdo en los objetivos, o sea, como decir, queremos hablar de la policía y entonces queremos tocar temas que quizás son espinosos, queremos hablar de su rol en la corrupción, pero también de su, las cosas de las que estén orgullosos dentro de la policía, o sea, queremos hablar de todos los colores, ¿no? Entonces fue un proceso como de conocernos primero sin cámaras, muchos días, muchas reuniones con ellos. Y ya cuando estábamos listos para hacer la entrevista, entonces hicimos 4 días de entrevistas largos, o sea, hicimos unos cuestionarios así gigantescos, ¿no? Desde lo personal hasta lo institucional, ¿no? La idea siempre era trascender esta cara institucional que dan y como llegar a la candidez de quiénes son, qué los motiva, por qué quisieron ser policías, qué descubrieron en el camino de ser policías, de qué se arrepienten, etcétera. Entonces hicimos un cuestionario así súper extenso y lo abordamos todo durante varias sesiones y ellos se fueron abriendo. También hay otra cosa que tiene una manera muy particular de hablar, que como dices, tiene que ver con el lenguaje policial que aprenden y que está plasmado ahí en la película todo el tiempo, ¿no? Luego lo que hicimos con esas entrevistas fue transcribirlas, editarlas, yo con un amigo, con un guionista, un amigo escritor, entre los dos hicimos como una selección de las entrevistas y le dimos forma. Dijimos, bueno, estas entrevistas ahora ya recortadas, ahora hay que recortar los audios nada más para dárselos a los actores y los actores se los van a memorizar. Como ves, los actores están haciendo lip sync de los audios de los policías. Entonces, y cuando trajimos a los actores al proyecto para que interpretaran a estos dos policías, el proceso de ellos fue, van a llegar a la parte del lip sync, a la parte de la interpretación al final. Primero van a recorrer un proceso de inmersión, comprensión del mundo de la policía, qué significa ser policía en México. Primero los metimos a las academias, o sea, así sin decirles nada, digamos, como dándoles muy pocas herramientas, y ellos ni siquiera sabían qué personajes iban a interpretar. Entonces se metieron a la policía, solo les dijimos, vas a interpretar a una persona que se llama Teresa, tú vas a interpretar a una persona a quien le apodan Montoya, y ya está, ¿no? Entonces su rol pues fue como muy en carne propia, ¿no? Estuvieron, no sé, estuvieron como 1 mes y medio en las academias, en distintas academias, y después otro 1 mes y medio interpretando, bueno, luego hicieron los patrullajes, estos que grabamos una parte, o sea, en donde fueron con policías de Nesa a patrullajes reales y a ver qué se encontraron, ¿no? Fuimos, obviamente, mucho más de lo que se ve en la película, siempre es así, ¿no? En los documentales, o sea, hay mucho que se queda fuera. Y luego lo último ya fue conocer a Teresa y a Montoya y interpretarlos. Estuvieron mucho tiempo aprendiéndose el lip sync, aprendiéndose su forma de hablar, ya que tenían ellos el entrenamiento. Entonces fue como para ellos un proceso de ir armando al personaje por distintos frentes y haciéndose muchas preguntas. Yo quería que fuera sobre todo un proceso psicológico, ¿no? Más que puramente imitación. Por eso la insistencia con que ellos se metieran a la policía, también porque ellos son como el avatar, digamos, del espectador para meterse al mundo de la policía. Ellos son este conducto que nos permite acompañarlos y ver lo que ellos están viendo. Al final ellos tienen un rol doble en la película como actores, pero también como ciudadanos, ¿no? Como ciudadanos que tienen los mismos prejuicios
justificados o injustificados que tenemos los espectadores de la película y cómo los van o confirmando o rechazando, ¿no? Esos prejuicios en el proceso de hacer la película. Y te digo, ya hasta el final fue que conocieron a los reales Teresa y Montoya, incluso eso lo grabamos cuando por fin se conocieron. Yo con la idea de que eso formara parte de la película, al final creo que la escena, no sé, como que se quedaba mejor en que no se conocieran en la película, como que se volvía demasiado como emotivo y siento que quitaba un poco estos cuestionamientos que yo quería que dejara la película, ¿no? Que fuera como más un trampolín para que el espectador se hiciera cuestionamientos, se hiciera preguntas más que resolver algo, ¿no? Pero el encuentro que sí grabamos fue muy interesante cuando ya por fin se conocieron. Ellos llevaban meses aprendiéndose sus voces, conociendo toda su historia a través de su propia voz, ¿no? O sea, de por qué se hicieron policías, quién es su familia, etcétera, etcétera. Entonces fue un shock muy grande y muy bonito cuando por fin se conocieron. Y creo que, ya para atender tu pregunta puntualmente, creo que los actores, o sea, los dos me dijeron, yo no veo a la policía de la misma manera, o sea, no puedo ir en mi coche y ver a un oficial de tránsito y nada más mentarle la madre o mirarlo hacia abajo, no puedo, o sea, ya no puedo verlo así. Tampoco es que yo lo acobije y sienta que es una víctima, no es una víctima, es una persona que ha tomado decisiones y que se tiene que responsabilizar por sus decisiones también, pero soy más empático que, a lo que se enfrenta y cómo lo que yo hago o deje de hacer impacta en el policía que es, ¿no? Y yo creo que con eso para mí fue, o sea, también es algo que nos pasó a nosotros al hacer la película. O sea, como este viaje a conocer una institución que es tan impermeable, tan lejana, de repente acercarte y meterte ahí, conocer, estar ahí, fue un viaje, pues, más que político, humano, como muy interesante, y eso es lo único que a mí quiero que cause la película, ¿no? Como un trampolín para ya después hablar de política pública, hablar de qué reformamos o qué no, que creo que hay mucho que hablar ahí, pero pues eso no nos compete a nosotros como cineastas, sino nada más ser un trampolín para que se tengan esas discusiones y para que yo espero, ansío mucho el estreno de la película en México, ¿no? Porque creo que tiene el potencial de generar mucha discusión y de generar, ojalá también, pues, cambios de políticas en donde sí se necesita, ¿no? Yo creo que este viaje le va a gustar también a otras realidades diferentes a México por la similitud que tienen, por la precariedad principalmente. Creo que la precariedad nos estandariza, nos homogeniza, ¿no? Y creo que este viaje nos hace ver a esta institución no como un otro, no como un tan diferente, no como un amigo enemigo, sino son, mira, son otros ciudadanos solamente que han decidido apostar por esa vida y esto es lo que les toca y están sobreviviendo, ¿no? No te lo cuentan, tienen este maltrato, pero eso es su manera de expresarse. Es una tara de la educación que ellos reciben también en un corto tiempo, o sea, no le pidas mucho, ¿no? No son genios, son humanos como nosotros y son producto de la sociedad que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que todas estas ideas que hemos estado conversando ahora salen luego de que terminas de verlo. Yo lo vi en la noche y me puse a pensar y dar vueltas y a recordar un poco lo que había vivido con la policía en años anteriores. Y creo que va a calar bastante. Por ejemplo, en Perú, que empieza un nuevo gobierno, tenemos 2 semanas de un nuevo gobierno,
y claramente está la participación de un actor de la sociedad civil que es la ronda, que es el rondero, que es como estos vigilantes, ¿no? Estos ciudadanos vigilantes que tú les pagas para que te den seguridad, ¿no? Pero bueno, estos son principalmente las rondas campesinas que nacen ahí y que tuvieron un impacto muy interesante en la lucha contra el terrorismo décadas atrás, y que ahora quieren o se piensa traer digamos, esa práctica a las ciudades, ¿no? Entonces se habla también de las rondas urbanas, Ujú. en donde son propiamente ciudadanas. Y la policía dice, oh, otro actor más que va a restarnos labor, ¿no? Porque el serenazgo apareció en desmedro de la labor que hacía la policía. Como la policía es ineficiente, no tiene buena cobertura, no tiene tecnología, que las propias municipalidades contraten sus propios serenazgos y que ellos empiecen a dar seguridad. Entonces le van restando competencias, ¿no? En cuanto a la investigación penal, por ejemplo, antes, hace 20 años, la policía lideraba la investigación penal. Hoy en día, por el Código Procesal nuevo, es el fiscal el que lidera la investigación, ¿no? Mm. Y la policía es el que le hace como los mandados, ¿no? El fiscal dice, ya, haz tal diligencia, haz tal entrevista, intercepta tal, entonces la policía se siente menos, ¿no? Algo que también he encontrado en los policías ya de, qué sé yo, 60, 70 años, que cuando he tenido la oportunidad de hablar con ellos, trabajar con ellos, es que se sienten como que la policía ha ido perdiendo no solo confiabilidad, legitimidad, sino perdiendo cobertura, perdiendo funciones y se está achicando, ¿no? Es una perspectiva que ellos tienen, por ejemplo. Ujú. Pero bueno, todo esto da para conversar mucho más. A mí me gustó mucho la película. Espero algo así de las fiscalías y de los poderes judiciales. Sé que va a ser mucho más difícil, pero nada, es un golazo, de verdad. Yo creo que va a estar muy bueno. Sí, entonces creo que ahí nos dicen cómo estamos con los tiempos, que podemos seguir hablando, Elizabeth. Tú nos dices. Y bueno, les agradezco mucho realmente por la conversación. Como ustedes dicen, es un tema que se puede seguir dialogando desde diferentes enfoques, pero creo que hay que dejar ahora al público también sacar sus propias conclusiones y, bueno, generar diálogo también entre la ciudadanía que vea la película, ¿no? Les agradezco muchísimo a Alonso y a Noam por esta conversación. No sé si Alonso quiere dar tal vez una invitación final, unas palabras finales. Bueno, pues los invito a ver la película en la plataforma del Festival de Lima y sobre todo, digo, no sé, buscar la manera de escuchar las impresiones. Eso es lo que más me pesa de no poder estar allá en Lima en persona. Me encantaría, o sea, como lo dije en la conversación, eh, la idea de cómo se percibe la película en Latinoamérica, particularmente me interesa mucho entender en qué se parecen nuestras problemáticas y pensar en cómo se pueden empezar a resolver también, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Alonso y Noam, por esta conversación sobre una película de policías que, bueno, ha trascendido lo cinematográfico, se ha expandido a un análisis muy interesante que, como dicen, es una institución tan compleja, la policía, particularmente en nuestros países latinoamericanos, y estoy segura que tendrá mucha repercusión el diálogo acerca de la película y la película en sí misma. Estamos muy contentos de tenerla. Felicitaciones, Alonso, por este trabajo y a todo tu equipo. Comentar que todos los diálogos con cineastas están disponibles en el canal de YouTube del festival y próximamente en la plataforma Spotify. Además, pueden seguir todas las actividades a través de las redes sociales y visitar la web www.festivaldelima.com para conocer la programación completa de esta edición en casa. Muchísimas gracias a ambos y ojalá haya una oportunidad presencial de conversar pronto. Muchísimas Sí. gracias. Gracias, Elizabeth. Gracias, Muchas Noam. gracias. Muchas Gracias, gracias. Alonso, por compartir. Nos vemos A ti. pronto, espero. Cuídense. Chao.